tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. En la actualidad es una de las personas que más sabe de la vida de Leonardo y su primera novela, El misterio de Mona Lisa, tuvo un éxito arrollador en numerosos países. No por nada, su obra está considerada entre las 50 mejores novelas de la literatura universal. ¿De quién estoy hablando? Me estoy refiriendo a Dolores García, quien por estos días anuncia la próxima salida de su novela La Reina del Azúcar. Gracias, Dolores, por estar aquí. A ti, Edgar, es un placer. Nacida en Melilla, al norte de África, donde estuviste hasta los 9 años en contacto directo con diversas culturas y religiones, ¿de qué manera ha influido en tu desarrollo personal y espiritual? ¿Qué pautas rigen tu vida? Pues es muy importante. Primero que las raíces en cualquier persona son determinantes, pero en mi caso particular son unas raíces muy especiales, porque he tenido la oportunidad, que no todo el mundo la tiene, y me siento muy afortunada por ello, de estar en contacto con varias culturas, con la cultura judía, la musulmana, por supuesto la cristiana a la que pertenezco, además de la hindú. Esa variedad de idiomas, de costumbres, de formas de vestir, de comportarse, de mentalidades, pues te puede influir de dos maneras. O bien te hace una persona muy reservada y que te acoges a lo que tú conoces, o bien por otro lado ocurre el efecto contrario. Te procura una mente abierta, dispuesta siempre a recibir novedades y en el que es normal la variedad, es más, es algo deseable porque enriquece y te enriquece como persona. La verdad es que ha sido una base, esa infancia mía en Melilla, que para mí es insustituible y que repetiría 1.000.000 de veces. Pero ¿de qué manera ha influido en tu manera de ser o ver? ¿Qué pautas rigen tu vida? Pues que me hace ser una mujer con una mentalidad pues mucho más abierta, mejor de lo que luego me he encontrado, ¿no?, en la península al llegar. Que de alguna forma encuentro normal la diversidad humana y que de hecho lo considero ese contraste de culturas como algo absolutamente enriquecedor. Y además me ha producido un efecto también colateral, la curiosidad. El querer indagar, el saber más de lo que es distinto y por supuesto que considero que eso es un motor de enriquecimiento prácticamente infinito, la diversidad. ¿Has llegado a sentirte repartida entre muchos y diversos mundos? ¿Es sencillo darle a cada cual su espacio? Pues no es sencillo y me imagino que te refieres al compatibilizar tu manera de ser, tu visión. Efectivamente, y además el luego querer plasmarlo de alguna manera en tu trabajo literario. Efectivamente, a lo mejor no de una forma directa, pero sí que a través de los personajes, a través de las vivencias de los personajes, sí que se nota esa base intercultural, ¿no? Y bueno, vamos a encontrar en mis libros con personajes, unos que adoptan esa posición cerrada hacia los demás y otras que son personas muy emprendedoras y que quieren continuar aprendiendo y continuar evolucionando, que en definitiva son las dos posturas que uno se puede encontrar o adoptar cuando conoce un mundo con tanta variedad cultural. ¿Cuándo exactamente te gestas como escritora? ¿Es algo que buscaste o se presentó espontáneamente? Pues no sé qué les habrá pasado a los demás, pero lo mío es casi como un tormentón, como un tsunami, porque 3 meses antes de empezar a escribir la primera novela, El secreto de Mona Lisa, yo no hubiera sospechado que yo hubiese escrito un libro. Es decir, es que no era algo que yo me propusiera, ni he soñado de pequeña ser escritora, al contrario, lo veía como una gran reverencia, ¿no? Me parecían personajes inalcanzables y que era algo que solamente unos cuantos privilegiados podían hacer, ¿eh? Fíjate que esta primera novela surge de la necesidad imperiosa que se me apodera de escribir una historia en concreto, ¿no? De escribir esa historia que estaba gestándose en mí, y es tanta la necesidad de transmitírsela a los demás que entonces pues lo que hago es empezar a escribirla. Fue una especie de revelación, algo que se te manifestó. Yo diría que casi una posesión. ¿Una posesión? Yo diría que casi una posesión, y no sé hasta qué punto me ha soltado. Creo que se me ha apoderado y no sé yo hasta qué punto la controlo. ¿De dónde vienen tus historias? ¿Qué te motiva a escribir? Pues fíjate, yo muchas veces me lo he preguntado y he llegado a la conclusión, porque realmente son historias muy variopintas, muy diferentes entre ellas, que es que me tengo que enamorar de la historia. Es decir, yo sin la sustancia del amor por esa historia o por esos personajes, o un personaje en concreto,
no puedo escribir. ¿Un amor a primera vista o un amor que vaya a pocos? No es de vista, porque no los veo. No lo ves. Yo a veces no veo personajes. No, pero son historias que de alguna manera me atrapan y entonces realmente empiezo a sentir un enorme cariño hacia esa protagonista o ese protagonista y tal. Y entonces a partir de ahí, de esa materia, es cuando empiezo a poder crear. Digamos que por encargo no podría escribir. No podría escribir. Tiene que ser porque realmente surge en mí un cariño especial. ¿La inspiración existe para ti o escribes porque te impones a hacerlo? Fíjate que está claro que el trabajo de escritor, y tú lo sabes muy bien como escritora que eres, que no está exento de disciplina, todo lo contrario, es un trabajo que requiere una disciplina, a lo mejor no de horarios, pero sí de tesón. Pero, desde luego, es imprescindible el sentir algo especial por la historia. Tiene que tener esa, llamémosle inspiración, digamos, el autor lo que tiene que tener es como las antenas puestas y a lo mejor en el momento que menos se lo espera, surge una historia que le atrapa. Por lo menos es lo que me pasa a mí. A lo mejor me asalta, oigo algo, una conversación a lo mejor casual o una noticia en el periódico o un libro de historia, algo que surge o me hablan de alguien y entonces empieza a gestar una historia que a lo mejor no es literalmente en absoluto lo que he leído, sino que a partir de ahí es el detonante para que empiece a gestarse una historia que tiene su propia autonomía, su propia independencia y su propia personalidad. Sí que es cierto que existe esa inspiración, pero no puedes estar dormido, sino muy al contrario, con todos los sentidos en alerta. Muy receptiva. Muy receptivo. ¿Te preocupan los tiempos cuando estás escribiendo? ¿Le marcas plazos a tus obras? No, hasta cierto punto a lo mejor, digamos, lo que sí me veo es muy limitada por la escasez de tiempo, porque todos vivimos una vida como muy acelerada y con muchas dificultades, entonces sí que tengo una gran dificultad para encontrar pues ese momento mejor de serenidad que uno necesita para ponerse a escribir, sumergirse en la historia, en el personaje y desarrollarla, ¿no? Pero poner plazos hasta ahora, hasta el día de hoy no lo he hecho, no sé en algún futuro, pero hasta ahora no lo he hecho. Cursaste estudios de Derecho, de Protocolo y Organización de Eventos. Además eres correctora profesional, edición, novelista, ensayista, guionista, crítica literaria, conferenciante. Asimismo estás cualificada como profesora de español para extranjeros. ¿Cuál era tu objetivo con tanta preparación y cómo administraste tu tiempo para hacer tantas cosas? Pues fíjate, yo no quería ser nada de eso. Pero ya es bueno hacerlo, amerita. Yo quería ser compositora. Yo quería ser... ¿compositora? Sí, realmente lo que yo quería era tocar el piano. Y cuando yo de pequeña decía que quería tocar el piano, no era para dar conciertos, al contrario, a mí lo que me aterrorizaba enormemente era tener un público que me estuviera observando. Eso era algo que me paralizaba. Nunca he llegado a estudiar música, pues es una vocación absolutamente frustrada. A mí lo que me hubiera gustado era tocar el piano para poder crear historias con música. Eso no pudo ser por circunstancias que, bueno, pues la vida te va llevando por diversos derroteros. Y qué curioso que ese árbol, pues bueno, que a lo mejor le habían amputado una rama o no pudo llegar a salir, pues salió por otro sitio. Entonces ahora no compongo historias con fusas, semifusas, con corcheas, pero sí que las compongo con letras, con frases y con emociones. Más adelante se convertirán en películas y tendrán una banda sonora, ¿no? Bueno, yo les pongo mis historias banda sonora, eso no me lo pueden impedir. Realmente sí, porque además la música es un elemento que ayuda mucho a introducirte mejor en el estado de ánimo que necesitas. ¿Y escribes con música? Habitualmente no, lo que sí que hago, por ejemplo, para ayudarme a sumergirme en a lo mejor un momento dado a un estado de ánimo concreto, pongamos, lo he hecho, por ejemplo, para escenas de batallas. Entonces, para llegar a poder acercarme a sentir lo que sienten esos hombres en el momento de que antes de lanzarse a luchar y que no saben qué va a ser de ellos, ¿no? Y tienen miedo a la muerte y al dolor y tal, sí que me pongo música que me introduce en ese estado de tensión y de angustia que ellos pueden sentir en ese momento. ¿Te preparas para Me preparo. Entonces sí, no es que voy a escribir y me pongo música, ¿no? Sino que en determinados momentos sí que me apoyo en la música como herramienta del escritor. ¿Cómo te defines como novelista? ¿Qué buscas con tus historias? ¿Piensas mucho en tus posibles lectores? Pienso en ellos
a la hora de cuando ya voy a corregir la novela. Y me explico. Cuando escribo, digamos en la labor de un escritor hay diferentes fases, ¿no? Y la primera, digamos que sería, a lo mejor la primera es la de documentación o tal, digamos la fase creativa. Cuando estoy escribiendo, no estoy pensando en los lectores, estoy pensando en los personajes, y estoy pensando en la historia. Yo estoy totalmente volcada a esa historia. Es después, cuando ya la historia ya la he acabado, cuando sí que pienso en los lectores porque me merecen muchísimo respeto. Yo no voy a dar por acabada la historia y lista para ser publicada hasta que yo no la considere digna de que alguien dedique su tiempo y por supuesto su dinero a la hora de comprar una novela a leerlo. Es decir, hasta que yo no lo veo redondo, que luego me pasa que luego cojo la novela y empiezo a encontrarme defectos y digo, ay, esto tenía que ver tal, esto que igual. Pero está claro que hay un momento en que hay que cortar y decir, ya está, pero hasta que yo no la veo en condiciones dignas de ser presentada y ser leída, no lo hago. De hecho, la última novela de La Reina del Azúcar he tardado años, entre otras cosas por motivos personales, que no la podía escribir todo lo seguido que yo hubiera querido, pero hasta que no ha estado, digamos, redonda para mi gusto, y aún así le sigo viendo defectos, no la he entregado a público. ¿Das a leer tu material? A muy poquitas personas, personas muy cercanas, de confianza. ¿Pero tu familia, expertos en literatura? También, tanto como expertos, pero sí, expertos lectores, sí, personas muy lectores, sí. Son amigos, son amistades que son personas muy instruidas, no tienen a lo mejor el título de escritor o de lo que sea, pero saben más que yo, En tu faceta de crítica literaria, ¿qué es lo que te molesta hallar en los textos de tus colegas escritores? ¿Eres muy dura en dicha tarea? He hecho muy poquitas críticas, reseñas literarias, pero no suelo ser demasiado dura porque sé lo que cuesta escribir, pero tampoco, digamos, procuro ser también objetiva. Y lo que sí suelo, a lo mejor muchas veces a nivel personal, sí, porque normalmente son escritores que a lo mejor uno conoce, sí comentarles determinados fallos o debilidades de la historia. Casi siempre son los estereotipos, en el que a lo mejor los personajes son demasiado planos, aunque un personaje plano no tiene por qué ser un mal personaje. Ahí tenemos Sherlock Holmes, que es un personaje plano donde los haya y es una maravilla, ¿no? Pero sí quizás es, digamos, el repetir siempre la misma historia, aunque el autor cuente en diferentes libros, aparentemente diferentes historias, está contando la misma siempre, un poco como que no sale de su bucle. Por otro lado, pues bueno, pues el que quizás el lenguaje no sea todo lo rico que debiera ser para un escritor. Y quizás que está hoy en día muy presente en la novela, por lo menos en España, mucho la visión cinematográfica de la novela. Está muy bien que una novela pueda ser adaptada al cine, pero insisto, adaptada. Muchas veces cuando leo uno novelas actuales tengo la impresión de que está leyendo un guión cinematográfico, más que una novela. Entonces sí que he hecho en falta muchas veces esa sustancia de la literatura, ¿no? Y a ese respecto, ¿cómo te ha tratado la crítica? ¿Has estado siempre de acuerdo con sus posturas u opiniones? ¿Te desmoralizas cuando lees una crítica adversa? No, y la verdad es que he sido muy afortunada porque siendo una absoluta desconocida cuando empecé y tal, la verdad es que la crítica hasta ahora ha sido positiva. Salvo un crítico italiano, uno de ellos sí que fue un poquito más duro y sí que tomé buena nota de lo que me indicaba, porque pienso que hay que escuchar a los críticos porque ven ese lado que uno no... Pero no te afecta. No, te iba a decir casi lo agradezco entre comillas, es decir, hombre, hasta ahora ya te digo que ha sido un caso y pienso que lo que dijo tenía razón y que ha servido para enriquecerme como escritora. Otra cosa serían, digamos, las críticas, no sé, injustificadas o casi a nivel personal, pero tu obra la expones y todo el mundo puede pensar lo que quiera de ella, dentro de un respeto, cada uno es muy libre y de los críticos hay que aprender. Has impartido talleres de escritura en varias ocasiones. ¿Qué te gusta de esta tarea? ¿Tus alumnos te han dado muchos dolores de cabeza? ¿Todos los que concurren poseen talento? Pues mira, te voy a decir primero que la que sale enriquecida de los talleres soy yo, porque te descubres a muchísimas personas que tienen muchas posibilidades, unos más y otros menos, ¿no?
pero todos ellos tienen una semilla de escritor y lo que necesitan eso es la oportunidad de aprender técnicas para poder avanzar en su tarea de querer perfeccionar el poder transmitir historias por escrito. Son talleres en los que hay quizás a lo mejor es toda una avalancha de información que el alumno tiene que digerir poco a poco, porque claro, por mucho que quiera sintetizar, es todo tan rico, ¿no?, las herramientas de un escritor, pero en la que es muy satisfactorio ver cómo van mejorando, cómo además ellos se sienten cada vez más fuertes, más seguros en su escritura, y luego cuando ya vas viendo los resultados finales y vas leyendo esas historias ya bien montadas y que te sorprenden por el talento que tienen algunos, la verdad es que es muy bonito, muy bonito. Respecto de los alumnos que concurren a los talleres, le preguntaba hace un tiempo a un destacado escritor si se había topado con alumno malo y si era capaz de decirle, ¿sabes qué? Esto no es para ti, no sirves. ¿Cómo se ha dado en tu caso? ¿Te has encontrado con malos alumnos, con poco talento? Bueno, vamos a ver, sí, vamos a ver, eso ocurre. Pero es que, vamos a ver, a lo mejor en ese momento lo que tienen más que poco talento es pocos recursos. Porque luego el resultado al final es en ascenso y realmente te hace ver que cualquier persona con ganas puede llegar hasta cierto límite. Hay algunos que se salen de lo normal, más allá capaces de contar dignamente una historia, ya aportan una creatividad, que eso ya son personas talentosas y que sí que realmente van a llegar, si ellos se lo proponen, a ser buenos escritores. Decirle a una persona, no te dediques a esto, yo solamente lo haría cuando esa persona realmente quiera dedicarse a eso como una profesión. Pero normalmente no es el caso de los talleres literarios, hay de todo. Las personas son muy inteligentes, ellos saben hasta qué punto pueden llegar. Normalmente ese alumno que mejor no tiene el talento que tienen otros, tampoco se ha propuesto vivir de la literatura o dedicarse exclusivamente a la literatura, sino que lo que aspira es, y algo muy legítimo, y que puede hacer, como aquel que dice cualquiera, mejor o peor, es llegar a contar bien una historia. Luego ahí ya tenemos, bueno, pues toda la variedad humana que puede haber, pero una cosa es que me dijera, yo quiero dedicarme a ser escritor, y bueno, pues vamos a ver, esto vamos a poner los pies en el suelo. Pero realmente estas personas, ellos ya se dan cuenta de que dedicarse a ser escritor no, pero sí que quieren contar esa historia que llevan dentro, la quieren contar bien. Entonces, ¿quién soy yo para decirles que no lo hagan? Todo lo contrario. Me parece maravilloso que quieran aprender recursos, herramientas para escribir y transmitir una historia que pueda resultar atractiva. Obtuviste un éxito arrollador con tu primera novela, El secreto de Mona Lisa, que ha sido traducida a varios idiomas y reeditada en 6 ocasiones. Y un dato más, en los Estados Unidos de América ha sido seleccionada por prestigiosas bibliotecas públicas para formar parte de su fondo de obras escogidas en idioma español, entre Nueva York y Miami, por mencionar algunas. Al escuchar esto se podría pensar que recaudaste millones como autora. Pero no todo es color de rosa en este medio. Algunos editores y editoriales se portaron muy mal contigo. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues no es un caso único. Esto le pasa a muchísimos escritores que, bueno, pues por no se sabe qué razones extrañas, pues a lo mejor pues alguna editorial pues no es todo lo transparente que debiera ser. Afortunadamente ahora estoy dando con editores serios y con gente responsable, que no es el caso, pero sí que no tuve mucha suerte con el editor italiano, con el editor portugués y bueno, con el español pues vamos a correr un tupido velo, pero sí que, y es algo por desgracia muy corriente en el mundo editorial, que el autor no llega a ver los frutos reales de su trabajo. Y ya digo que no soy el único caso, sino todo lo contrario, soy uno más. ¿Por qué estamos tan desprotegidos en ese aspecto? Es quizás algo muy individualista este mundo del escritor, ¿no? Y no hay tampoco una sociedad o una corporativa que te proteja, ¿no? O que proteja los derechos. Quien tiene suerte de tener un agente literario, y un agente literario pues serio, pues tiene digamos un cierto escudo protector, ¿no? De alguna manera. Pero si no tienes un agente literario, es complicado, es muy complicado. ¿Esto te pasó antes de tener un agente literario? Sí. En la actualidad estás considerada como una de las que mejor conoce la figura de Leonardo.
todo un reconocimiento a tu labor de investigadora, sin duda alguna. Y qué mejor que preguntarte a ti sobre la identidad de la Mona Lisa. ¿Se sabe realmente quién era y qué relación tenía con Leonardo? Bueno, son dos preguntas muy diferentes. A la primera sí que ya se sabe perfectamente, está documentado quién fue esa dama que retrató Leonardo da Vinci. Tan misteriosa. Tan misteriosa. Lo curioso, y ahora os voy a decir quién es, además es de dominio público, es la esposa de Francesco Giocondo, un mercader florentino, un mercader de sedas, que por cierto tenía negocios de seda también con Valencia, Mira, claro, porque los puertos por donde entraba la seda en aquella época, en el siglo XV, era el puerto de Venecia y el puerto de Valencia. De hecho, aquí tenemos unos telares en Valencia que son, tienen siglos y que ya en aquella época tejían de una forma muy sofisticada las telas de seda, que parece ser curiosamente que el vestido que lleva la Mona Lisa, Dona Lisa, en ese retrato es de seda española, tejida a la española. Mira. Sí, es muy curioso. El caso es que esta mujer ha quedado documentado que es la esposa de este mercader, y fue en el 2005, y subrayo el año y no os diré por qué, fue en el 2005 cuando se descubrió, gracias a un estudiante de una universidad alemana, que este chico pues estaba tratando con un ejemplar incunable, es decir, un libro que no había pasado por la imprenta, no había existido la imprenta cuando se escribió, y en este incunable encontró en uno de los márgenes un escrito, un apunte, en el que está escrito por el secretario de Maquiavelo, que además trabajó como secretario durante un tiempo para Leonardo da Vinci, y en ese apunte pone que Leonardo en ese momento, 1503, abril de 1503, está pintando un retrato para la esposa de Francesco Giocondo. Y entonces se sabe que este cuadro, que está en el Louvre, empezó en el 1503, con lo cual ya nos ha quedado como bastante claro que esa señora que aparece ahí, además de otro documento que hay anónimo, que se llama el Anónimo Gadiano, que también apunta hacia lo mismo, que la dama del retrato es la esposa de Francesco Giocondo. Y digo lo que os he dicho del 2005 es importante porque esta novela empecé a escribirla en 1999 y fue publicada, por si queda dudas, que fue publicada por primera vez en 2004, un año antes de que encontraran eso. Quiero decir que cuando la novela se escribe había muchas teorías acerca de la dama del retrato, incluso, excentricidades como que era el propio Leonardo disfrazado, travestido de mujer, en fin. Entonces, fue una apuesta personal y a partir de la documentación y de lo que yo iba encontrando, de que sí, de todas las posibilidades que había de las damas que se barajaban, la que en mi opinión era la más probable era la esposa de Francesco Giocondo. Y un año después de la publicación de la novela se comprobó documentalmente. La segunda parte de tu pregunta, ¿qué relación hubo? ¿Qué relación? ¿Qué vínculo? Oficialmente no se sabe absolutamente nada. No se sabe absolutamente nada. Y eso precisamente fue uno de los motivos, uno de los alicientes para escribir esta historia. Porque entre ellos, de los 4 secretos, digamos, que hay en esta novela, uno de esos misterios sería qué relación hubo realmente entre el pintor y la modelo. Evidentemente debió ser una relación especial. E insisto en lo de especial porque, teniendo en cuenta por qué este hombre por qué Leonardo da Vinci decide ponerse a pintar este retrato en el peor momento de su vida, y yo le explico por qué, tiene que haber un motivo muy, muy importante para él. ¿Por qué digo que era el peor momento? No porque estuviera pasándolo mal, sino todo lo contrario, sino porque precisamente Leonardo había alcanzado lo que tanto había ansiado hasta ese momento, ser reconocido como ingeniero. Porque él realmente la pintura era algo que utilizaba pues para comer, para ganarse la vida, pero él lo que realmente quería ser era ingeniero, y construir máquinas y aplicar su ingenio a solucionar problemas. En ese momento la República de Florencia, y no olvidemos que en ese momento Italia como país no existe, sino que son ciudades-estado, pues la ciudad-estado de Florencia lleva 20 años en guerra con la ciudad-estado de Pisa. Y la República de Florencia le hace un encargo a Leonardo con la idea de acabar de una vez con esa sangría de hombres y de dinero, que es la de desviar el curso del río Arno, que pasa primero por Florencia y luego por Pisa, desviarlo para que el agua no le llegue a los pisanos y de esa manera se rindan y acabar de una vez con la guerra.
Imagínate lo que supone en el siglo XV desviar el río de un curso muy importante, es el curso de un río muy caudaloso. Pues bueno, pues ahí se aplicó todo su ingenio Leonardo, pues en crear máquinas que dragaran el cauce. Bueno, tenía a su servicio un montón de otros ingenieros que estaban a su disposición, miles de hombres para cavar las fosas que hicieran falta y de hacer esa obra faraónica. Él estaba entusiasmado con ese proyecto. Además, estaba rechazando los encargos de pintar un cuadro para el rey de Francia y para la duquesa de Mantua, por más que le presionan políticos, monjes, él que no. Pues en esas circunstancias, además de otras historias de que se mete en matemáticas y tal y que cual, que le falta tiempo, como aquel que dice, para dormir, de repente empieza a pintar este cuadro, se empeña en pintarlo. Es más, ese encargo de este retrato de esta dama lo había rechazado 2 veces antes. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en ese momento, el más complicado, decide empezar el retrato? Y además le dedica semanalmente tiempo y citas con esta mujer que va a su taller y tal. Bueno, pues es una de las respuestas que trata de dar esta novela, El secreto de Mona Lisa, y lo que se hace en esta novela es barajar los hechos históricos, encajar las piezas y el perfil psicológico de Leonardo. Sabemos que Leonardo no sentía atracción sexual por las mujeres, entonces descartamos una pasión amorosa. Entonces tiene que haber otras razones, pero razones muy poderosas para él. Y si hay una razón poderosa en Leonardo y el motor de su vida, es la curiosidad. Algo debió despertar su curiosidad en esa mujer, posiblemente ella misma o algo que ella supiera, o la mezcla de ambas cosas, que Leonardo, a pesar del momento tan complicado para él, decidió hacer ese retrato, y es más, al final no lo entregó. Se lo quedó. 3 años, nada más y nada menos, para hacer ese retrato, que para él no era necesario 3 años para hacer ese retrato. Sin embargo, no lo entregó a quien se lo encargara, porque ese es otro de los misterios que hay alrededor de ese cuadro, y que esta novela pues también trata de dar una explicación. Porque, ¿quién fue realmente el que encargó ese cuadro? ¿El esposo de Elisa o fue ese amigo de la infancia que estaba enamorado de ella, que es nada más y nada menos que uno de los Medici, Giuliano de Medici? ¿Quién de los dos encargó el cuadro? ¿Y qué solución le dio Leonardo al tema? En fin, pues de esas, entre otras muchas preguntas, es lo que trata de resolver. Justamente a eso voy en la siguiente pregunta. Según tus investigaciones que se ahondan en tu ensayo La cara oculta de Da Vinci, las claves de la Mona Lisa, publicado en 2011, vuelvo a lo mismo, a ver, danos algunas pistas. ¿Qué tanto de misterio encierra la famosa pintura, si es que lo hay? Porque se habla de esoterismo, de una serie de claves, de búsquedas que se... Bueno, tratar de encontrar en Da Vinci pues claves relacionadas con los Illuminati, con cosas extrañas, es no conocer a Da Vinci. Ojo, una cosa es que sí que parece ser que pasó por sus manos y que fue algo que, digamos, a él le interesó mucho, es el Kybalión, que es un libro que en aquella época estaba prohibido y tal, que es un libro de conocimientos herméticos, pero nada tiene que ver con otras sectas y con otros temas en los que se quiere envolver a Leonardo, que para nada. Es más, él rechazaba todo ese tipo de, digamos, de sectas y de conocimientos ocultos que no tuvieran nada que ver con los filósofos griegos, ni que tuvieran nada que ver con la razón. Entonces, tratar de mezclarlo es un gran error. Sí que es cierto que en el cuadro hay unas claves, pero unas claves puestas por él, pero no en un sentido esotérico, sino todo lo contrario, sino porque él, lo que no podemos olvidar de Leonardo, es una de las facetas menos conocidas de él, que es la de docente. Leonardo realmente lo que él se ve, sobre todo al final de su vida, en los últimos años, es con la angustia vital de que él quiere transmitir todos los conocimientos que ha adquirido, o por lo menos buena parte de ellos, pero se ve imposibilitado de hacerlo porque todos sus documentos son en total más de 17.000 pergaminos, de 17.000 folios, totalmente desordenados, en el que los temas se mezclan, y él quiere transmitir de una forma ordenada, en forma de tratados, los conocimientos que ha adquirido, pero ve que no puede. Entonces, por lo menos con la pintura, él trata de reunir esos conocimientos y transmitirlos. Eso es lo que hará que Leonardo en su último momento le pida a su alumno más fiel y que le acompañe en los últimos momentos, a Francesco Messi, que reúna todos los conocimientos de pintura en un tratado para que lo puedan
aprender los demás pintores lo que él ha conseguido, lo que él ha descubierto. ¿Qué ocurre? Que Leonardo sabe que esa tarea es prácticamente imposible. Entonces, para asegurarse de alguna manera, o por lo menos jugar con la posibilidad de que si no me leen, porque sabe que va a ser muy difícil que lo lean, porque no sabe si Melzi va a poder acabar esa obra de reunir todos sus conocimientos, él deja unas claves en el cuadro. Unas claves que nos van a enseñar cómo debemos mirarlo. Porque realmente Leonardo temía que no se fuera a conocer su verdadero logro, que era que ese cuadro que hoy en día se conserva en el Louvre, que conocemos todos por la Gioconda, por Mona Lisa, es una imagen en relieve. Él pretendía llegar a la perfección con la perspectiva y que no viéramos solamente una imagen con una superficie plana, sino que fuera capaz el ser humano de ver en ese cuadro una imagen en relieve, es decir, con una distancia entre el fondo y la figura. Para eso Leonardo tuvo que dedicarse, pero a fondo, a estudiar la vista humana. Y él descubrió que la vista humana es binocular, es decir, que es la suma de la visión de los dos ojos. Es más, que la imagen se produce en el cerebro, no en los ojos. Y que, engañando al cerebro, entonces podemos conseguir ver una imagen plana como si fuera en relieve. Entonces él dejó instrucciones en las pupilas de la figura, en el ojo del puente y en otro sitio más, para que nosotros tengamos instrucciones de que lo que debemos hacer es taparnos el ojo derecho, ver ese cuadro a una distancia de 1,84 aproximadamente y, a ser posible, en un lugar oscuro, con solamente muy poquita luz. De esa forma, ese cuadro, viéndolo de esa forma, se convierte en una figura tridimensional, en una imagen en relieve, y ese efecto es real. Como él temía que no pudiera ser leído sus conocimientos, dejó esas claves en el cuadro, para que tuviéramos la oportunidad de entender qué es lo que nos quería decir, con ese 72 que hay en el ojo del puente, que son 72 pulgadas, 1,84 de hoy en día, 1,84 m, y en las pupilas de Lisa una L y una S, que vienen a decirnos lo que él pone en sus escritos. Lasciare sinistro, abandonarnos al ojo izquierdo. Si seguimos sus instrucciones, las que hay en el cuadro y las que hay en el Tratado de la Pintura, que afortunadamente consiguió Francesco Melzi reunir, si seguimos sus instrucciones, podemos contemplar ese cuadro como una imagen en relieve. Y afortunadamente en los ordenadores también, si vemos la imagen, la auténtica, la del Louvre, porque es la única de las 3 Giocondas que hay, la única que tiene esa característica, la que él se quedó, la que nunca le entregó. Se dicen tantas cosas de Leonardo, sobre todo respecto a su vinculación con lo esotérico, como dijimos hace un momento. ¿Qué es lo más absurdo que has leído y escuchado sobre él? Bueno, una de ellas es lo que habíamos mencionado, de que la figura de la dama del retrato conocido por la Mona Lisa, que es él travestido, en fin, sin comentarios, porque además es un nombre pues muy digno, entonces me parece casi que faltarle a la memoria, ¿no? Por otro lado, pues bueno, pues simplemente cuando le asocian a masonerías, a historias así extrañas que él nunca hubiera participado porque no era de ese parecer. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas no corresponden al verdadero Leonardo. Leonardo era una persona exquisita, un hombre además muy tímido y que se tuvo que crear una imagen de lo que hoy llamaríamos de tipo duro, un hombre muy hermético que no traspasaba ningún tipo de emoción, y lo hizo para protegerse, porque siendo muy jovencito sí que vivió una mala experiencia, una tremenda experiencia, que fue la cárcel, y aprendió a protegerse, porque se dio cuenta que las habladurías de los demás, las envidias que se podían despertar, le podían llevar incluso a perderlo todo, empezando por la libertad. Nos has hablado anteriormente de Francesco Melzi. ¿Cuál es la importancia de él en la vida personal y artística de Leonardo? Bueno, la importancia con respecto a Leonardo, primero que Francesco Melzi es un gran apoyo para Leonardo, porque al final de su vida es cuando él quizás tiene la esperanza de que por fin un alumno va a seguir su escuela, va a poder seguir. Era muy buen pintor, no llegaba a la altura del maestro, pero por lo menos que podía continuar. Pero fíjate, más que continuar como pintor, lo que yo creo que Leonardo, para él fue un alivio pensar que Francesco Melzi, un hombre tan noble como él y comprometido y que le era tan fiel, sí que cumpliría en la medida de sus fuerzas
el que, como comentábamos antes, que sus conocimientos pudieran llegar a generaciones posteriores. Entonces eso para él sí que debió ser un relativo descanso, aunque supiera que iba a ser muy difícil, pero bueno, confiaba en que Melzi por lo menos podría intentarlo. De hecho, fíjate, simplemente el Tratado de la Pintura, de los 14 tratados que tenía pensado Leonardo, solamente se pudo hacer ese. Y ese Tratado de la Pintura le supuso a Francesco Melzi 30 años de transcribir los escritos y además ayudado por 2 secretarios. Imaginaos lo que suponía toda la obra de Leonardo, todos los conocimientos acumulados, el poder recogerlos. Y Francesco Melzi, por otro lado, parece ser que sí que en algún momento tuvo alguna relación un poco más íntima, bien con Melzi, y lo que sí es seguro es con Szalay. Es el niño que él protegió desde que lo encontró siendo un pilluelo, un rapaz que iba por ahí robando lo que podía, hurtando lo que podía en las calles de Milán, y que lo acoge en su taller porque se da cuenta que ese chiquillo tiene un talento especial para dibujar. Y hay algo muy curioso en Szalay. Es casi físicamente idéntico a Leonardo. De alguna manera es posible que él se viera reflejado en la suerte de ese niño y quiso volcar a él y querer ayudarlo. Supongo que hay otros aspectos de la figura de Leonardo que son importantes y que muchos expertos no tocan o no les ha interesado tocar. A tu parecer, ¿qué han dejado de lado y cuáles son esos aspectos, ¿no? Pues yo creo que precisamente lo que se recoge en esta novela, que quizás es el motor que me la impulsó, el lado más humano de Da Vinci. Porque ocurre una cosa, el genio de Leonardo es tan impresionante, es tan abrumador, que no me sorprende que digamos que todo el mundo cuando se encuentra, empieza a indagar en la figura de Da Vinci, se fascina de tal manera con sus habilidades, con su inteligencia, con lo visionario que fue y lo pionero en tantos aspectos, que se terminan olvidando del ser humano, se terminan olvidando de sus debilidades, de sus grandezas, de sus dificultades. Y para mí, si hay algo verdaderamente impresionante en Leonardo y verdaderamente digno de admiración, es algo que va más allá de su dotación genial, que digamos que eso, entre comillas, no hay mérito. Donde está el mérito de Leonardo es el en empeñarse en desarrollarlas pese a todo y a pesar de todo. Ese empeño en querer ser él mismo a pesar de todas las dificultades, porque la vida de Leonardo es muy difícil, una vida muy complicada y con muchas dificultades. Entonces, esas dificultades que él se va encontrando una detrás de otra y él las pretende vencer, él no se achica, eso es lo que realmente me produce verdadera fascinación en Leonardo. Y además una persona tan delicada, una persona muy fácil de herir, como de alguna manera pues él va desarrollando la forma de evitar que le hagan daño, porque él es realmente muy frágil emocionalmente. Cabe destacar que tus 2 obras, el ensayo y la novela sobre Da Vinci, han sido incorporadas a la biblioteca del Museo del Louvre, ¿no? Tengo entendido, como libros, y son recomendadas como libro de consulta, ¿no? Por el propio curador de la Gioconda, y que la novela El secreto de Mona Lisa ha sido elegida por los miembros del foro Ábrete el Libro como una de las 50 mejores novelas de la literatura universal. ¿Por qué te sientes tan atraída por Leonardo y cuántos años de tu vida le has dedicado? Pues mira, y realmente la novela, yo ahora miro atrás y ahora me parece poco, en aquel momento me pareció mucho. Entre escritura e investigación fueron 2 años y medio, que es tiempo, pero ahora mirando para atrás no me parece tanto. Ahora, que esto ha sido que es una posesión, puedo afirmarlo porque... Del propio Leonardo, o adláteres. Porque realmente es una novela que me pasa una cosa curiosa, que aunque quiera desprenderme de ella y continúo con otros proyectos y sigo con otros proyectos, es una novela que no me deja, es una novela que no me suelta. Y bueno, pues a base de charlas, de conferencias y tal, pues ahí sigue. Entonces realmente te puedo decir que llevo más de 10 años con esta novela. Yo encantada porque realmente, quizás desde mi humilde punto de vista, el poder contribuir de alguna manera a despejar, digamos, pues esos malos entendidos que hay sobre Leonardo, esas desfiguraciones que se producen sobre él, pues en la medida que yo pueda aportar un granito de arena, pues bienvenido sea. Y de alguna manera, pues sí, subrayar que sobre todo, ante todo, Leonardo fue un ser humano maravilloso. Además de genial, eso está muy bien y que se lo agradecemos todos mucho, pero realmente cuando uno conoce la personalidad de Leonardo, casi que uno se enamora
de esa criatura y de Elisa Gerardini, no la perdamos de vista. Cerramos el capítulo de Leonardo y entramos a tu nueva novela. En tu novela, La Reina del Azúcar, próxima a publicar, te distancias de Leonardo, ya sabemos, Sí. y vuelves a tu tierra, Melilla, pero las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, aclaras que no es una novela histórica, pero que sí tiene que ver con la vida de dos mujeres, Inés Belmonte y su sobrina Mercedes. ¿Qué nos puedes contar sobre la historia? Bueno, pues efectivamente, sí. No es una novela histórica porque los personajes principales, los protagonistas, son personajes ficticios. Inés Belmonte, su sobrina Merceditas, Daniel Fonseca, el comandante que va a ser unas aventuras muy complicadas, en fin, el juez fue Jorge Prieto, todos son personajes ficticios. Lo que sí es cierto que esta novela lo que tiene un trasfondo histórico, que sí que es real, porque nuestra protagonista Inés Belmonte va a ser una muchacha de 17 años que vive en una familia burguesa en París, es de padre francés, de madre española, y vive una vida muy acomodada, con tutores, en fin, no le falta absolutamente nada y está destinada a tener una vida en la alta sociedad parisina. Cuando, de repente, por motivos laborales de su padre, se van a trasladar a Melilla y lo que iba a ser una pequeña temporada por el trabajo de su padre se convierte en que esta mujer junto con su familia van a encontrarse, entre comillas, atrapados en medio de esas guerras del Rif que se producen a principios del siglo XX. La tragedia que va a vivir esta mujer le va a impedir salir de allí, de Melilla, va a tener que partir de cero, valerse de lo que ella sabe, los conocimientos que tiene, porque no tiene ninguna profesión, y esta mujer se va a ver impelida a tener que sacar a su familia adelante y va a vivir una serie de aventuras, va a vivir también un amor imposible con un cirujano militar, el doctor Vidal. Todo esto va a ser también un poco la excusa para que el lector descubra, además de episodios de la historia reciente de España que muy pocos conocen, porque por no sé qué oscuras razones esa etapa ha estado realmente, y muchos acontecimientos de entonces, el Barranco del Lobo, el desastre de Anual, que han sido muy importantes en el devenir de la historia de España reciente, han estado prácticamente ocultos y son casi desconocidos para la mayoría de los españoles. Pues van a ser un poco de todas estas aventuras, de estos personajes ficticios, va a servir de excusa para que se conozca esa historia real, y al mismo tiempo para que se descubra la que al final quizás sea la gran protagonista de la historia, que es la ciudad de Melilla. Muy desconocida por la mayoría de los peninsulares, por la mayoría de los españoles, y que van a quedar muy impresionados porque es una ciudad que sorprende al visitante, porque les voy a dar nada más que un dato que creo que es muy revelador, que es detrás de la ciudad de Barcelona, es la ciudad con más edificios modernistas del mundo. Eso no es porque sí, eso es porque precisamente esos edificios, sobre todo los del centro de Melilla, la zona principal, fueron diseñados, fueron ideados por la mano derecha del arquitecto Gaudí. Fue de Enrique Nieto, un más avanzado alumno y que fue el que diseñó el centro de la ciudad. Y claro, el resultado está a la vista, una ciudad preciosa y que además siempre ha sido muy trascendental para el devenir de la historia de España, por muchos motivos. Y también es una forma de darle a conocer tanto su trascendencia histórica reciente y además en la actualidad la estamos viviendo también. ¿Tenías un compromiso con tu ciudad? Sí, tenía un compromiso con mi tierra natal, porque en fin, es evidente, y porque también hay algo más. El que yo esté hoy aquí y disfrutando de mi existencia y disfrutando pues, de mis hijos, de mi marido y de todas las posibilidades que tengo en esta vida, se lo debo a un montón de hombres que se dejaron su vida allí. Y me explico. Hay muchos episodios en esas guerras del Rif, pero hay uno en concreto que es de una trascendencia tremenda, que es el llamado, conocido desastre de Anual. Resumiendo, de alguna manera y sobre todo un episodio muy concreto que es el que vivió el regimiento de Alcántara número 10, un regimiento de caballería. La acción de ese regimiento en concreto que se inmoló sabiendo que no tenía ninguna salida, para evitar que las tropas de Abdelkrim llegaran a Melilla, que diera tiempo que la infantería pudiera llegar a la ciudad y defender a las mujeres y a los niños que estaban allí completamente indefensos. Solamente había 300 hombres en ese momento en la ciudad, válidos para poder defender la ciudad. Las tropas de Abdelkrim eran miles y miles, creo que eran 40.000 hombres. No hace falta comentarios, ya se sabe que la superioridad era abrumadora.
Pues ese regimiento se inmoló, sabía que de ahí no salía, para dar tiempo a que la infantería llegara y pudiera defender a esa población civil. Entre esa población civil había 3 niños que con el tiempo, gracias a que se los salvaron, fueron mis abuelos. Entonces yo tengo una deuda. ¿Estás comprometida? Estoy comprometida porque los cuerpos de esos hombres están allí en el cementerio de Melilla, reposando en el olvido, no de los melillenses, ojo, porque además el monumento que tienen dedicado, bellísimo, eso fue por suscripción popular de todos los melillenses, cada uno puso lo que pudo y se les hizo un monumento espectacular, muy bonito, lo mejor que se pudo en ese momento. Y esos hombres están allí y gracias a que ellos dejaron su vida, yo tengo la mía. Entonces, por lo menos devolverles la vida no podemos, pero devolverles la memoria, sí, que no estén en el olvido, que revivan cada vez que lean La Reina del Azúcar. ¿Tus historias encierran una enseñanza o moraleja? ¿Los lectores tienen algo que aprender de tus obras? Bueno, yo creo que de todas las obras, de las buenas y de las malas, todos los lectores pueden extraer algo. Yo pienso que de las mías sí, por lo menos, si no es la intención, al final sí que todos, de alguna manera, al transmitir una historia, transmitimos valores. En este concreto de la Reina del Azúcar, yo creo que lo que se transmite, por un lado, es ese deseo de que no se olviden los antepasados. No tanto juzgarlos como mantener el respeto, porque hicieron cada uno de ellos lo que mejor creyeron más oportuno en ese momento, pues se equivocaron, pero hay que respetarles, porque en cualquier caso somos consecuencia de ellos. Luego aprender que somos nosotros responsables del presente, igual que ellos lo fueron en su momento. Y sobre todo una cosa, la cuestión de la felicidad. Sobre todo lo vemos en las 2 antagonistas, ¿no? Inés Belmonte y su sobrina Mercedes. De qué forma tan distinta afrontan cada una la vida y de qué forma tan distinta afrontan cada una lo que les va aconteciendo. Realmente, ¿en qué consiste la felicidad? ¿Qué es lo que nos hace felices a los seres humanos? ¿Lo que nos ocurre o, a pesar de lo que nos ocurre, el hecho de cómo lo vivimos? Quizás en la figura de Inés Belmonte el lector pueda darse cuenta de que, a pesar de los momentos tan amargos que uno puede llegar a vivir y que todos vivimos en algún momento, al final somos nosotros los que elegimos cómo vivirlos. Y eso quizás no sea nuestro margen de felicidad y luego la satisfacción final. ¿Estás en busca de tu Mona Lisa en la literatura? ¿Anhelas una gran obra de arte? Bueno, yo creo que el sueño de cualquier escritor es ser capaz de llegar a escribir una obra de arte, ¿no? Que realmente la gente pues le resulte difícil de olvidar. Yo con eso ya me conformaría, con que mis personajes permanezcan en la mente del lector durante un tiempo después de haberlo leído, o aquello de cuando pasa tiempo y dice, ay mira, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una novela que me encantó, que tal. Es decir, mi nombre me da lo mismo, que se acuerden de mí, pero que sí el título de la novela y que a lo mejor no son capaces de contar de qué iba, pero tienen un sabor de boca que le sepa azúcar, que le sepa miel. Eso sí que sería para mí la mayor de las satisfacciones. Bueno, gracias por tu tiempo, gracias por tu obra y te deseamos muchísimos éxitos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Eso fue todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado allí. Soy Elga Reategui. Nos vemos próximamente. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas, no le creas.